dice, una de las notas que traigo aquí está relacionada con eso. Dice que si no hacemos algo frente al cambio climático, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de cambiar nuestros hábitos, es muy posible que podamos perder hasta el 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Imagínense todo el presupuesto para la educación en este país desaparecido de la noche a la mañana. Por tener, yo sé que no que a muchos no les desagrada la idea, ¿no? Eso ya de no ir a la escuela, pero imagínense, 10% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto hemos crecido en este país en los últimos 5 años? 3%. ¿Cuánto? 3%. Y ha sido wow, ¿no? Imagínense perder 10%. Sin embargo, ese mismo cuate dice, bueno, si hacemos algo, les aseguro que no nos vamos a gastar más del 2% de ese Producto Interno Bruto para tratar de hacer algo frente al cambio climático, ¿no? Entonces, sí, tiene beneficios, pero las consecuencias son irreversibles. Ahora bien, esta nota me encanta. No sé si algunos de ustedes han tenido la fortuna de ir al Mediterráneo, España, Italia, ¿no? Bueno, dicen los abuelos de mis abuelos que jamás había habido un huracán en esta región del planeta. ¿Por qué? Pues porque el Mediterráneo es tranquilito, ¿no? Las aguas están caliditas, no hay tanta bronca y hay una barrera grande de tierra, pues ahí ya empieza a haber fenómenos parecidos a huracanes en el Mediterráneo, y está muy al norte del globo, ¿no? Digo, también nosotros lo hemos dicho, ¿no? Una prolongada sequía como la que ocurrió en Sonora hasta hace 2 meses, ¿no? Y fenómenos inusuales pueden afectar de manera muy severa a muchas regiones del país. Lo hemos visto en Sonora con la sequía, ¿no? En el sureste, que desaparecen grandes extensiones de bosque. El tema está ocurriendo. El año pasado, abril fue el mes más caluroso en 50 años. 100 años, perdón. Las especies animales y vegetales van a continuar extinguiéndose y muchas especies de insectos van a sobrevivir. Hay un problema del cambio climático y la salud y algunas enfermedades que se creían desaparecidas. Por ejemplo, el dengue, que es un mosquito que da que es típico de áreas tropicales, por el aumento de la temperatura y por algunas cuestiones que han favorecido su reproducción, ya puede sobrevivir a alturas como la de la Ciudad de México. En una buena parte del año, el dengue puede sobrevivir en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso genera, o sea, y aparte de imaginarse a la gente enferma en hospitales que no pueden dar a esa atención, también imagínense la lana que va a costar destinar dinero para atender esas enfermedades que antes no se atendían, o atender enfermedades que se creía que ya habían desaparecido. Todo esto es por el cambio climático, por el aumento de la temperatura del planeta en 1 grado. Imaginen qué puede pasar con 2. No quiero sonar como Al Gore, pero sí, la neta tiene razón el señor, ¿no? ¿Como quién? Como Al Gore. Bueno, esto es una realidad y ya hay guerras en África por esto. 4,000 millones de personas no tienen accesos básicos al agua. Olvídense del petróleo. Los seres humanos, si no tenemos agua, no sobrevivimos. Eso que me lleva a darme un traguito de agua. El agua es finita, ¿no? Yo tengo entendido que el agua técnicamente es finita, lo que pasa es que está contaminada, pero el ciclo del agua, o sea, si tú tiras agua, de todas maneras se evapora y regresa. Lo que pasa más bien es que está contaminada y la potable es la que se acaba. Gracias por tu comentario. Sí, no, pero tiene toda la razón. El 80% de la superficie de este planeta está cubierta por agua, pero es agua que no es potable. ¿Cuándo? 3% del agua que podemos utilizar
existe. De ese 3%, alrededor del 40% en la actualidad ya está contaminado, como dice la compañera. Y cuesta muchísimo. No, el otro ya está en el mar, ya la gran mayoría no está congelada. Ese dato sí ya no. Todavía una buena parte está congelada, pero ya no tanto. Entonces, el hecho de tener disponibilidad de agua, olvídense para riego, para darle a comer a los animales, para la subsistencia básica de un ser humano. Nosotros no podremos sobrevivir. ¿Quién dice cuántos días? Creo que es, 3 días sin agua. Imagínense 4,000 millones de personas que tienen que pensar qué va a ocurrir después de esos 3 días si no encuentro agua. Y eso es consecuencia del cambio climático. Esto parece más bien una plática, ¿cómo se llama? Depresiva. Pero es a lo que se van a enfrentar ustedes como internacionalistas todo el tiempo. Porque aparte, si en mi tiempo fue la caída de la Unión Soviética y el TLC, para ustedes estos van a ser los temas donde van a tener que chambear. Por eso me invitaron a platicarles hoy. En serio. Y quien no esté chambeando en algo relacionado con esto en 5 años o 6 años que salga de la universidad, puede ir con mucho gusto a mi oficina y reclamarme: oye Sergio, yo no estoy trabajando en eso, yo estoy buscando chamba. ¿No? Bueno, continúo. Les mencionaba, la contaminación y el impacto en la salud puede ser peor. O sea, no es lo mismo una inversión térmica de las que ocurren en esta ciudad que una inversión térmica con un desbalance de la temperatura todavía mayor, ¿no? O sea, si de por sí tenemos gente de la calle y viejitos muriéndose en las inversiones térmicas, eso puede ser todavía peor, porque esos periodos se van a alargar, ya no va a ser únicamente en el invierno, ¿no? Bueno, y esto es lo que tenemos, esto es lo que acaba de pasar. ¿Quién conoce Los Cabos? Bueno, pues ya lo que quedó ya no es algo que conocen. Ya no lo conocen. ¿Quién no ha ido a Los Cabos? Van a conocer algo nuevo cuando vayan a Los Cabos. ¿Saben cuánta lana está diciendo el gobierno federal que va a costar reconstruir Cabo San Lucas y San José del Cabo? De por sí era 18,000, 20,000 millones de dólares. Yo trabajo en una organización cuyo presupuesto anual es como de 30 millones de dólares. Y a nosotros nos encargamos de ahorrar la energía de todo el país. Somos 120 personas, nos toca de 1 millón de mexicanos por piocha. Bueno, ok, para que lo anoten para su clase, ¿cuáles son los elementos de la agenda global? Existe una convención marco que se firmó en las Naciones Unidas como resultado de la Cumbre de la Tierra en 1992, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esa convención, y ese es otro detalle del tema de análisis del cambio climático, porque a la vez es algo que tiene evidencias tan claras pero que es tan difícil de negociar, porque el análisis del tema de cambio climático no involucra nada más a los negociadores, sino también a científicos y gente que tiene que juntar evidencia. Por primera vez en un convenio, en una convención internacional, los científicos le dicen a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer. Y los gobiernos les hacen caso, ¿no? Por eso la evidencia científica que les mostré tiene que ser tan contundente. Ya un tratado internacional ya no se basa nada más en la buena voluntad de 2 estados nacionales, sino también en la evidencia que tiene para ambos, ¿no? Y los beneficios o los impactos que puede tener. Entonces, por eso es tan complejo analizar el cambio climático para muchos negociadores,
porque no entienden las consecuencias. Dice, bueno, sí, México tiene 700 millones de toneladas, pero ¿eso qué significa? O sea, a mí no me digas cuántos millones de toneladas emitimos, dime eso qué significa en términos de los impactos económicos que yo voy a tener, o qué mecanismos de política voy a tener que implementar después para poder hacer frente a eso. Eso todavía no está en el imaginario. Entonces, por eso, del mismo modo, es tan difícil negociar un tema como el cambio climático. Todo mundo reconoce que está ocurriendo, pero nadie sabe qué va a hacer, porque eso significa, y eso también por primera vez en la historia de este planeta, significa que ustedes y yo tenemos que cambiar la forma en que percibimos el mundo, la forma en que utilizamos la energía, la forma en que tenemos una relación entre el medio ambiente y nosotros. Y tampoco quiero soñar como Greenpeace, pero es cierto, tenemos que cambiar nuestros hábitos radicalmente y también entrar a una disciplina que a lo mejor no entramos antes como internacionalistas, porque a ustedes les va a tocar negociar cosas mucho más técnicas que a mí, ¿no? Afortunadamente, cuando yo estaba en la Secretaría de Energía y Minas, pues eran los economistas los que negociaban, ¿no? Ahora yo soy el que tiene que entenderse con los científicos para ver qué carambas hacemos, ¿no? Y tengo que entender qué carambas es un megawatt, y qué es una tonelada de carbono, y qué es un barril equivalente de petróleo, ¿no? Es un lenguaje al que tienen que ustedes empezar a acostumbrarse como internacionalistas. Y les insisto, si no empiezan a chambear en algo de esto, o no trabajan de esto en algo en su carrera más adelante, no van a encontrar. Me reclaman. Bueno, entonces, son dos. Tiene que ver, obviamente, cómo reduces las emisiones de CO2. O sea, emisiones de CO2 es evitar que esa concentración de dióxido de carbono en la atmósfera siga aumentando. Porque si sigue aumentando, aumenta la temperatura. Con todo el CO2 que ya está en la atmósfera, ¿cuánto tiempo toma en esparcirse? ¿O se queda ahí para siempre? ¿O cómo funciona? Es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque precisamente el ciclo, algo que se llama el ciclo del carbono, es el proceso natural por el que las plantas en nuestro planeta, y principalmente las algas marinas, absorben ese CO2 y lo convierten en oxígeno, que es lo que respiramos. El problema es que es demasiado, y ya el ciclo del carbono ya no puede con tanto dióxido de carbono, porque aparte es dióxido de carbono que tiene otros gases compuestos, que tiene parte de ozono, que tiene otras materias como azufre. Entonces ya no es tan fácil procesar ese dióxido de carbono para la naturaleza. El ciclo de carbono ya se agotó, entonces tenemos que limitarlo. Evidentemente sí hicieron los cálculos, ¿no? Si dejamos de emitir ahorita, si dejamos de usar nuestro coche, si dejamos de generar electricidad con petróleo, si dejamos de consumir cosas importadas, si comemos 2 veces menos carne a la semana, es muy posible que para el año 2050 las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se vayan a estabilizar. Pero de aquí para allá, quién sabe qué va a pasar. El problema de las predicciones del clima es que nunca se imaginaron que el proceso iba a ser tan acelerado, no como la película de Un día después, ¿no? Pero, o sea, está ocurriendo en 30 años lo que pensaban que iba a ocurrir en 100. Otro reto, por eso mencionaba yo la forma en que se negocia en Naciones Unidas y la forma en que se negocia en los organismos internacionales. Es muy posible que el cambio climático los alcance y los rebase, y que no lleguemos a un acuerdo para poder estabilizar el clima en este planeta, ¿no? Todo también depende del financiamiento, ¿no? Es otra palabra que van a escuchar todo el tiempo. Sí, no, por supuesto, vamos a cooperar con ustedes, pero necesitamos dinero, ¿no? Lo que mencionaba el compañero, tecnología, y también ahí sí no quiero sonar al Gore, pero su frase es fabulosa. Los seres humanos tenemos actualmente la tecnología disponible para hacer frente al cambio climático y poder detener sus efectos.
Sí. La bronca es que el desarrollo de esta tecnología está pisoteando muchos intereses de empresas multinacionales y algunos países. Tampoco quiero sonar Greenpeace, pero esa es la realidad. O sea, no podemos modificar una economía del sector automotriz que está basada en automóviles a gasolina o motores de combustión interna por autos eléctricos. Honda y Mitsubishi lo intentaron hace 5 años con un coche que funciona con hidrógeno, pero lo botaron completamente, demandaron y quitaron la patente en Estados Unidos. Porque es carísimo, Sí, todavía. pero es el elemento que abunda más en la existencia, pero no causa beneficio económico, sale más caro. Sí, pero bueno, si estamos pensando que si un coche, bueno, no voy a hacer ese cálculo ahorita porque a lo mejor no me sale. Ahorita no es económico porque tenemos gasolina barata y aparte nos prometieron que nos la van a bajar todavía más. Que me expliquen, ¿no? Ahí sí, que me lo expliquen a mí porque es así, no la acabo de entender. Entonces, ese es el detalle de la tecnología. Existe en la actualidad y tenemos la tecnología disponible para hacer frente al cambio climático. O sea, lo podemos hacer frente, ¿no? Que sea económicamente o no viable, eso ya depende del punto de vista con que ustedes lo vean. Nosotros los mexicanos tenemos una visión de corto plazo, de aquí a 6 años tiene que reportar beneficios si no funciona. Muchas de estas tecnologías tienen efectos en 10, 15 años, pero los efectos empiezan a tener, efectos económicos, pero los efectos sobre el medio ambiente son inmediatos. Le cierro la llave a la gasolina inmediatamente, le cierro la llave a la planta de generación de electricidad que quema mucho petróleo inmediatamente, ¿no? No estoy con lo nuclear, lo nuclear tiene otras broncas, todo menos nuclear, ¿okay? Bueno, entonces, otra cosa, y eso también es un punto central, bueno, tenemos que generar tecnologías para dejar de utilizar petróleo, se llama mitigar el cambio climático. Mitigar es reducir, limitar, ¿no? Esa es la mitigación del cambio climático, dejar de usar petróleo esencialmente, o dejar de talar bosques. Pero hay otro problema que coméntenle a nuestros amigos de Baja California. Ellos no tuvieron una forma de adaptarse al cambio climático. Entonces, por eso Odile tuvo los efectos que tuvo. Por eso Katrina acabó con 2/3 partes de Nueva Orleans, porque no tuvimos la visión de hacer inversiones para adaptarnos al cambio climático. Lo que pasa es que ya lo tenemos que hacer. ¿Pero qué sería destinar recursos a hacer un fondo? Tampoco es muerto el niño, tapado el pozo. Más bien es... sí, porque, o sea, no, pero es una buena observación, porque el Fondo Nacional de Prevención de Desastres no es nada de prevención. El fondo da lana una vez que ya ocurrió el fenómeno, ya que se cargó el pintor a todos. Eso ocurre después, o sea, hay que generar todos los medios, o sea, digamos, si tengo una zona costera que tiene problemas de agua y sé que ante un evento climático me voy a quedar con agua, pues entonces invierto en una planta de tratamiento de agua para que cuando venga el fenómeno no me ocurra eso. O invierto en construcciones mucho más resistentes. O ¿sabes qué? Invierto en fuentes de energía alternas para no tener que depender del petróleo. Esa es adaptación al cambio climático. ¿Cuánto se deja nada de particulares, no? Pues en la actualidad ni particulares ni gobierno están haciendo eso. Lo que les comentaba, el 10% de lo que nos va a costar respecto del 2% que podemos invertir, esto es una buena parte de la lana que le tenemos que poner, ese 2% es esto. Estoy seguro de que la prevención en San José de los Cabos y Cabo San Lucas no hubiera costado, ¿cuánto dijeron? 18,000. No creo que hubiera costado 18,000 millones de dólares, hubiera costado muchísimo menos. Pero luego entonces pues es una inversión para ver si va a pasar o no. Esa es otra cuestión que tiene el cambio climático. Como es algo que ocurre de una manera tan aleatoria,
no podemos tener la certeza de que ocurra. La única certeza que tenemos y que tienen los científicos respecto del cambio climático es que cuando algo ocurre va a ocurrir con mucho mayor intensidad que antes. No sabemos ni cuándo ni dónde, ok, ya ocurrió. Entonces ya tiene que invertir el gobierno federal 18,000 millones de dólares en reconstruir algo que no estuvo preparado para eso. ¿Qué pasó en Cancún también, no? O sea, quien vaya a Cancún ahorita, pues dice, pues ¿para qué regreso si las playas siguen siendo una desgracia, ¿no? Pero bueno. Bueno, y México, ya, me estoy comiendo casi el tiempo. Bueno, es que me encanta este rollo. Bueno, y México, no estamos tan mal, hemos sido reconocidos como siempre, y seguramente en su clase de introducción a relaciones internacionales todavía existe esa clase. Sí. Ok. Se nos dijeron. Perdón. Seguramente les dijeron que México, perdón. Seguramente les dijeron que México era uno de los países más ampliamente reconocidos en el, ok, Daniel, ok. Daniel, seguramente Daniel ya les ha dicho que México en el concierto internacional es uno de los países más reconocidos por su posición y por el hecho de que en muchos temas globales ha adquirido posiciones que han resultado ventajosas y que han resultado en beneficios de la cooperación internacional. Pues en el tema de cambio climático también. Y pues hemos sido más o menos ambiciosos en el establecimiento de metas, y fuimos sede de una conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático. Pero para serles franco, esta lámina yo debería de quitarla porque no ocurrió nada, ¿no? Bueno, pero también nos enfrentamos a muchos retos, y aquí agregaría yo otro, ¿no? En la próxima década, hoy decía el presidente de este país que México pues, es un emisor modesto de dióxido de carbono y que pues no somos tan importantes. El problema que el señor no ve no es de que vayamos a pasar del 13 al 7 en algunos años, sino es el hecho de que los demás países nos van a empezar a exigir a nosotros por encima de otros países que hagamos algo, como a China, como a la India, como a Brasil, ¿no? Porque ahora, antes los países desarrollados eran los que estaban contribuyendo más al problema, ahora somos nosotros. El 60% de estas concentraciones, de estas emisiones de dióxido de carbono están ocurriendo en países en desarrollo, China, Brasil, India, ¿no? De hecho, China es el país que más emite, por encima de los gringos inclusive, ¿no? Entonces, también tenemos que entrarle al tema, porque no solo tendremos una contribución mayor, sino porque van a empezar a señalarnos. Porque, pues sí, México es un punto de referencia, es un país que se ha destacado en el concierto internacional, pues también hace algo frente al cambio climático, ¿no? Es un principio que están utilizando ahora en Naciones Unidas que se llama Lead by Example. Lidera a partir de tu ejemplo. Entonces, uno de los primeros países que quieren agarrar es a México. Bueno, ¿por qué energía y cambio climático? De este pastel lo único que les debe interesar es que la mayor parte de nuestra contribución al cambio climático viene por el uso de energía, ¿no? En la forma que transportamos, en la forma que están encendidas estas luces, en la forma que generamos energía, ¿no? El sector energético, la generación de electricidad, el sector transporte, que no me digan que va a bajar la gasolina, porque si va a bajar la gasolina, esto significa que esto se va a hacer más grande, porque eso va a promover que tengamos más automóviles, ¿no? Bueno, de todas maneras, les digo a algunos de mis alumnos en otra especial que tengo, de todas maneras se va a acabar el petróleo antes de que nos lo acabemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, voy cerrando un poco. México es un punto de referencia, pero desde que yo entré a la universidad, a nosotros nos dijeron, olvídate del movimiento de países mal alineados, olvídate del tercer mundo,
México está en el club de los ricos, ¿no? Somos parte del OECD. Cuando empecé mi primera chamba, me enfrenté con una carpetota como de este grueso para que entráramos a la Agencia de Energía Nuclear de la OECD, ¿no? Eso fue en 94. También ya formamos del G8 más 20, más 15 o más 12 o más, no, ya nos codeamos con los gringos y con las grandes economías del mundo. Desde luego pues tenemos nuestro Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que por cierto, poquito después de que salí de la universidad, finalmente el anexo ambiental del Tratado de Libre Comercio empezó a tener efectos. Y ahora, curiosamente, ese anexo ha generado una estructura de funcionamiento que ha resultado ser relativamente exitosa en temas ambientales y sobre todo en negociación de asuntos transfronterizos, que es la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, ¿no? Obviamente, pues bueno, también el cambio climático depende de lo que hagan los gringos, la expectativa de qué vaya a hacer Estados Unidos y China. Y como les decía, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Si yo les dijera que el ahorrar energía, simple y sencillamente apagar el switch o cambiar hábitos y dejar de consumir, es algo que casi no cuesta y que puede ahorrar y que puede disminuir el 70% de emisiones de dióxido de carbono, ¿me creerían? ¿No? ¿Por qué? Nada más. Se me hace okay. un cambio muy pequeño para algo tan radical. Pues sí, es cierto. El detalle es que la organización que se dedica a eso en este país recibe un presupuesto que no le alcanza para hacerlo. Entonces, eso me lleva al tema que me pidió Daniel mencionar. Me resistía yo, pero quise comentarlo. Las reformas estructurales no son de ahorita, sobre todo lo que ocurrió en el sector energético. En el 2008 empezó algo a tratar de cambiar el panorama energético de este país. De lo que ocurrió en ese 2008 salieron dos leyes específicas. Una que trataba de promover la utilización de fuentes renovables de energía, el sol, el viento, el agua, ¿no? Los residuos sólidos, o sea, fuentes renovables para utilizarlas en energía, y también una ley que creó el lugar donde yo trabajo ahora, ¿no? Que ya existía antes, pero nos dio un poquito más de fuerza. En ese año, en 2008, también se empezó a cambiar el contexto de cómo funcionaba Pemex con sus proveedores. Una buena parte de lo que hace Pemex, más bien de los procesos que están relacionados con Pemex, no los hace Pemex, los hace a través de otras empresas. Esta reforma energética lo único que hace es, de alguna manera, ordenar algo que ya ocurría desde antes, lo legaliza. No estoy diciendo que ya ahora sí nos van a robar el petróleo, tiene cosas positivas la reforma energética, porque tampoco esperes que una empresa como Pemex, que no ha avanzado en 40, 50 años, lo haga de un día para el otro, ¿no? Pero algo que se viene, y se viene con mucha fuerza, es lo que va a ocurrir en el sector eléctrico. En unos 3 años pueden olvidarse de la CFE. Esa es mi perspectiva, ¿eh? No se lo estoy diciendo como funcionario de gobierno, lo estoy diciendo porque ahora ya la ley va a permitir que cualquier empresa decida con qué empresa eléctrica se va. Va a haber mucha gente que va a invertir en estos temas y por primera vez en una ley se incluye una obligación para que las empresas que vayan a generar electricidad utilicen energías limpias o fuentes de energía limpia. Por eso el presidente habla mucho del gas natural. Lo que no sabe el señor presidente es que el gas natural es una energía, aunque limpia, pero limpia comparada con qué, ¿no? Lo más limpio es el sol y lo más abundante que existe es el sol, ¿no? Entonces, y la otra, pues vamos a sacar el petróleo hasta por debajo de las piedras para desarrollar este país. El fracking famoso o la fractura hidráulica.
Se dieron cuenta hace unos 30 años, 40 años, que en algunos yacimientos donde antes había hidrocarburos o había residuos vegetales, empezaron a concentrar pequeñas burbujas de gas en los mantos de la tierra, los mantos freáticos. Entonces, ¿qué hago para sacar ese gas? Pues como lo hacemos con una barrita marinela, ¿no? Primero rompemos la barrita y después le sacamos la mermelada, ¿no? Pero el problema es que para sacar esa mermelada o sacar ese gas necesitamos mucha energía, mucha agua y mucho dinero. Hay una relación que es la relación energética para producir algo. Voy a citar un ejemplo. Por cada 20 barriles de petróleo que sacábamos de este yacimiento que les mencioné, que descubrió un pescador en la zona de Campeche de Cantarell, gastábamos, o sea, de esos 20 solo un barril de petróleo utilizábamos de energía. O sea, 19, ¿no? Una relación 19 a 1, está muy bien. Con la fractura hidráulica, con los yacimientos estos que quieren descubrir en Chicontepec o en el Golfo de México, que están a 3 kilómetros de distancia, la relación es 4 a 1 o 5 a 1. Ya no está tan fácil sacarlos. Y eso es nada más para sacarlos. Para procesarlos eso todavía es más caro. Salvo el gas, que no tiene muchas otras sustancias. El petróleo que están sacando de allá abajo tiene otras muchas sustancias y otros muchos elementos como el azufre, que lo hacen mucho más difícil de procesar, ¿no? Entonces, eso es lo que regula la llamada reforma energética. Finalmente le da una participación al sector privado, porque Pemex no lo va a poder hacer, porque CFE ya se está quedando atrás, ¿no? Y les digo, hay algunas cuestiones positivas, como esto de obligar a las empresas que generen electricidad a que incluyan fuentes de generación limpias. Y incluyen el gas natural, pero pues el gas natural es como la tortilla, ¿no? Sube y baja, pero tiende a subir siempre. Lo que no me gusta, y eso es lo que yo les comentaba y por eso me resistía a plantear este tema, es que ninguna de las reformas energéticas nos dicen ahorra energía, reduce emisiones, cambia hábitos. Al contrario, nos están diciendo la energía va a ser más barata, la electricidad va a ser más barata, entonces desperdiciémosla. ¿En serio? Pues sí, si va a salir más barata, pues ¿qué me importa si la desperdicio o no? ¿No? El gas natural no es renovable ni es más barato. Es otra cosa, y esto, si yo trabajo como con 80 ingenieros en la oficina, si vieran esto, seguramente me corren, mi jefe es uno de ellos. Esto ya no es un problema de ingenieros, ya el tema ingenieril, que los grandes pozos, que cómo le hacemos para sacarlo, no, esto ya es un problema de abogados y negociadores, porque ya es cuánto voy a obtener por este permiso y cuánto voy a vender y cuánto lo voy a, a comprar, si soy una empresa privada, no, si soy el mismo que genera que el que vende, entonces tengo que ver que Hacienda me dé una tarifa o que la comisión, o sea, ya el problema no es técnico, ya el problema ya no es ingenieril, ya es de toda una legión de abogados que van a estar relacionados con los permisos. Por eso puse en la primera lámina que lo que se va a plantear es brutal. Estábamos pensando, tengan su concepción de que la empresa eléctrica es un ingeniero con su casquito, que llegaba en su camionetita y que se trepaba en la grúa, ¿no? Esa concepción va a acabar. Ahora la empresa eléctrica va a ser un abogado que va a llegar con ustedes, te voy a vender energía eléctrica, ¿cuánto quieres? Ay, te va a costar tanto. Ay, ¿sabes qué? Te va a costar tanto por transmitirla por esta línea, ¿no? O sea, eso va a cambiar brutalmente. Nosotros como sector residencial no lo vamos a ver todavía, pero en unos 5 o 10 años quizás sí. Ya ustedes o yo vamos a poder elegir la empresa eléctrica que querramos. Hasta ahorita nada más está limitado a las empresas privadas y a la industria.
Conclusiones. ¿Los convencí o no? ¿No? Yo considero que la atención, bueno, como prioridad de política exterior el cambio climático es como que nuevo, porque creo que hay otros problemas que se están tratando de abordar y cosas así, que es como que las migraciones y cosas así, la necesidad de la frontera, ese tipo de cosas. O sea, sí es importante el cambio climático, pero creo que se le hace como que más peso a asuntos migratorios. En el corto plazo, estoy de acuerdo. Yo lo estoy viendo para cuando tú salgas de la universidad. Estoy de acuerdo. Por favor, ¿querías comentar algo? No, o sea, sí me parece este tema del cambio climático importante. Recientemente, la semana pasada la ONU precisamente estaba informando de que el número de desplazados por desastres naturales debido al cambio climático ya está superando, está duplicando el número de desplazados por conflictos armados. O por migración económica, inclusive. Lo que mencionaba el compañero. Gracias, Michael. Por favor. Sí, no soy del tema hace unos meses, pero vi las Maldivas van a desaparecer en 10, 15 años. Qué bueno que mencionas eso. México, Hay países, sí. Sí, no, es nada más como saber qué posición tuvo México en ese tiempo. Creo que fue 2008 cuando el presidente de las Maldivas fue a dar una vuelta por todo el mundo a decirles, las Maldivas ya se las llevó muy lejos, no van a poder salvarlas porque van a subir los niveles del mar. ¿Pueden ustedes cambiar el futuro de su país tomando como ejemplo las Maldivas? ¿Cuál es la posición de México al respecto? ¿O cuál era la posición? Te puedo decir que la posición de México al respecto fue consistente con lo que ha ocurrido. O sea, ellos trataron de generar una resolución para que eso se atendiera. Pero es algo que la compañera ahorita mencionaba, los desplazados por el cambio climático son más que los desplazados por guerras o desplazados por migración económica. Pero esto que tú mencionas es mucho más grave, porque estamos hablando, a lo mejor es una isla perdida en el Pacífico que tiene 2,000 personas. Pero si a ti te dijeran que de hoy a mañana o de aquí a 5 años desaparecen las pirámides de Teotihuacán, ¿qué harías? O sea, es una cultura. O sea, no es nada más una persona ahí, o sea, hay riesgo de extinción cultural con el cambio climático, no nada más de desplazamiento. El desplazamiento de las personas también deriva en una pérdida de cultura, porque evidentemente te tienes que mover del lugar donde has vivido durante cientos, miles de años, o donde tu gente ha vivido cientos, miles de años, a otro lugar donde tienes que adoptar una cultura totalmente nueva. ¿Quiénes de ustedes de aquí son descendientes de migrantes a este país? ¿Segunda o tercera generación? Tu bisabuelo vivió las de Caín cuando llegó a México, ¿no? Bueno, le fue muy mal. O sea, mi bisabuelo llegó con una mano adelante y la otra atrás. O sea, no tenía nada. Venía refugiado de Medio Oriente. No tenía nada. Ahora imagínense, y eso porque tenía ciertas oportunidades y tenía cierta familia. Ahora imagínense a alguien que tiene que moverse en un tiempo relativamente corto a otro país que ni siquiera conoce, y porque tiene que hacerlo, no porque tenga oportunidades allá, ni porque, o sea, se tiene que mover a otro país totalmente y dejar todo lo que tiene atrás. Todavía mi abuela tenía la oportunidad, o seguramente los familiares del compañero tenían la oportunidad de regresar al país de donde vinieron. Aquí no regresa a ningún lado, porque ya no existe. Eso es algo que no estamos viendo con el cambio climático. O sea, la desaparición de culturas, la extinción cultural, en serio. Y eso puede ocurrir antes de que lleguemos al siguiente siglo. Otro comentario, pregunta, por favor. Yo sé que la ONU no es como la organización más perfecta que pueda existir, ni sus organismos, pero entonces el PENUMA, ¿qué ha hecho? ¿Qué acciones ha tomado?
hasta cierto punto cómo ha forzado a algunos países a implementar planes en pro del medio ambiente. El problema está en la palabra forzar. Naciones Unidas, ni PNUMA, ni PNUD, ni ninguno de los pueden forzar a los países. Estás en las Naciones Unidas porque quieres, ¿no? Obviamente te hablan de la obligatoriedad, de la convención, y si no va a haber sanciones, pues sí, pero que me digan qué sanciones ha habido, ¿no? Les tiembla la mano, ¿no? Cuando hablas como no se habla de sancionar a China, yo creo que les tiembla la mano. Entonces, digo, yo no estoy satanizando a Naciones Unidas, sí que quede claro, sí, porque a lo mejor soné como que los estaba satanizando. Al contrario, yo creo que el cambio de chip que tenemos de tener es que Naciones Unidas es lo único que tenemos, es la organización que ha funcionado por más tiempo en este planeta, y son los que tienen la solución. Lo que pasa es que depende de la voluntad de los que están ahí, y depende no nada más de la voluntad de quienes están en la Asamblea General o en los consejos de Naciones Unidas, sino también de todos los demás. Y bueno, yo siempre concluyo mis presentaciones con esto: si no lo hacemos ahorita, de todas maneras en unos años nos van a obligar. Entonces, pues, más vale hacerlo ahorita de manera consciente. Como país, como planeta, en el momento en que te empiecen a racionar la gasolina y el agua, vas a ver, si no lo haces. Hay lugares Y va a ocurrir. donde se lo hace. Claro. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un país subsidiado, ¿no? Tenemos la gasolina subsidiada, la electricidad. ¿Perdón? No, es clase, compartan el... Que por la casa de una amiga ya empezaron a racionar el agua. O sea, solo llega como a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Tienes que llenar tu... ¿Cómo se llama? Tienes que... No es garrafón, ¿cómo se llama? ¿Quién dijo Iztapalapa? Pues en Iztapalapa tienen más agua que El nosotros tinaco. aquí en la Roma. Tienes que llenar un tinaco, o sea, abrir la llave a las 10 de la mañana para que suba. O sea, piden pipa. Sí, es triste. Bueno, Tengo una Tengo una la amiga. otra duda, Se toma lo que queja, sugerencia. tengo una amiga tan lejos. Sí, hay muchas, pero son carísimas. ¿Cuánto? No sé, muy caras. Todos los hoteles tenían y ya se destruyeron. Impacto. Sí. Todos los resorts tenían. ¿Qué tenían? Plantas Desalinizadoras. Y se destruyeron con esta cosa. Y en un mundo perfecto, Guajiro, ¿hay algún uso para el dióxido de carbono? Sí, pero necesitas más energía y cuesta mucho más caro de lo que te costaría eliminarlo. O sea, el dióxido de carbono sirve para congelar cosas. O también podría ser una sustancia que pueda servir para, como decía el compañero, para producir hidrógeno a través de reacciones químicas y fisión y fusión y todas esas chivas que ni yo entiendo, pero sale muy caro todavía. Mejor vamos a plantar arbolitos para que se acabe el dióxido de carbono y haya más oxígeno. Bueno, Sergio, pues, te agradezco mucho. Ahí están mis datos para que me digan Para que en lo busquemos. algunos años, para que me busquen. Les pido un aplauso.